Manuel Soto, estudiante de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua, convenio Alcaldía Municipio Silva, Createc Tucaca. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema Análisis del Derecho Procesal Penal. ¿En qué asignatura? Derecho Procesal. El derecho procesal penal se refiere o es un área fundamental del derecho que regula el procedimiento para la investigación y el juzgamiento del delito. Actos procesales y sus nulidades. ¿Qué significa esto? Los actos procesales son las acciones que se llevan a cabo durante el proceso penal, desde la investigación hasta la sentencia. En cuanto a las nulidades, se producen cuando un acto procesal no se realiza de acuerdo con la ley, lo que puede invalidar el proceso o parte de él. Esto está tipificado en el artículo 174 del Código Orgánico Procesal Penal. En cuanto a las decisiones y notificaciones, ¿qué es una decisión? Se refiere, son las resoluciones que emiten los órganos jurisdiccionales durante el proceso penal. Pueden ser sentencias, pueden ser autos, decretos, pero dichas decisiones deben ser motivadas y notificadas a las partes. En cuanto a las notificaciones, es un acto por el cual se le pone conocimiento de la parte de las decisiones judiciales. Las citaciones, las pruebas, deben realizarse de forma legal. ¿Para qué? Para garantizar que la parte tenga conocimiento de los actos procesales. Artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal. En cuanto a la citación de la víctima, expertos, intérpretes y testigos, esto está tipificado en el artículo 208 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Qué es una víctima? ¿Cuál es la función de la víctima? Es fundamental ¿para qué? Para la investigación y el juicio. El experto, ¿qué hace el experto? Aporta conocimientos especializados para esclarecer los hechos. En cuanto al intérprete se refiere cuando una persona está siendo imputada, pero que no habla el idioma en el cual está en el país donde se ha imputado. Por lo tanto, se necesita un intérprete. Finalmente, el testigo. ¿Qué es lo que hace el testigo? El testigo brinda información relevante sobre los hechos del caso. En cuanto a los militares en servicio activo y funcionarios policiales, artículo 386 del Código Orgánico Procesal Penal, tienen una jurisdicción especial, ¿ok? Por el solo hecho de ser militar, ellos van a ser, o funcionarios policiales, están sujetos a una jurisdicción especial. ¿Qué hace esa jurisdicción? Regula su proceso penal. Pero esto no significa que ellos son especiales, no. Ellos también van a estar sujetos a todo lo relativo que establece el artículo 386 del Código Orgánico Procesal Venezolano. En cuanto a la garantía, como lo dije anteriormente, estos funcionarios también tienen que tener su debido proceso, ¿ok? Como cualquier ciudadano, tienen el derecho a la defensa y el derecho a la presunción de inocencia. En cuanto a los delitos menos graves, artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal, tenemos que los delitos menos graves son aquellos que no representan un peligro significativo para la sociedad y por lo general se castigan con penas leves. ¿Cuál es el procedimiento simplificado? Su palabra dice simplificar. Se puede aplicar un procedimiento que busca agilizar el proceso y evitar la congestión judicial. En cuanto a las medidas alternativas, en algunos casos, ¿qué se hace? Se puede aplicar medidas alternativas de pena a la pena como la multa, el trabajo comunitario, entre otros. El principio de oportunidad y acuerdo reparatorio. Esto está tipificado, artículo 37 del Código Orgánico Procesal Penal. Principio de oportunidad. Este principio permite al Ministerio Público desistir de la acción penal en ciertos casos, especialmente en delitos menos graves, si se cumplen determinadas condiciones. Acuerdo reparatorio, esto se refiere a que las partes pueden llegar a un entendimiento y por lo tanto ahí cesa
la actuación del Ministerio Público. ¿Cuáles son los beneficios? Estos mecanismos buscan que la justicia, la reparación del daño y la reinserción social del imputado. Fórmulas alternativas a la prosecución del proceso. Esto está tipificado en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal. Ahí estamos hablando de unos términos fundamentales dentro del derecho procesal penal, cuál es la mediación, el arbitraje y la conciliación. ¿Qué es mediar? Mediar significa permitir entre dos situaciones que estén opuestas para que no sea necesario llegar a la vía jurisdiccional. También existe el arbitraje, es decir, una tercera persona que aparece y sirve de árbitro para entre las partes llegar a un entendimiento. Y finalmente la conciliación es un proceso en el cual las partes buscan un acuerdo con la ayuda de una persona llamada conciliador. En cuanto al juicio oral y público, artículo 260 del Código Orgánico Procesal Penal, el principio de oralidad se refiere que las pruebas se presentan y debaten oralmente en la audiencia, es decir, hay que hablarla, lo que permite una mayor transparencia y participación de las partes. En cuanto al principio de publicidad, se refiere que se desarrolla de forma transparente y, por supuesto, que la sociedad pueda acceder a la información. En cuanto a las garantías procesales, el juicio oral y público garantiza el derecho a la defensa, el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo. Procedimiento de admisión de hechos. Este procedimiento de admisión de hechos es una alternativa simplificada al juicio oral, en la que el imputado, ¿qué pasa con el imputado? Reconoce, o sea, admite que sí cometió el delito. Y esto permite que se agilice el proceso judicial y evitar de una manera clara la conversión de los tribunales. Para acogerse a este procedimiento de admisión de hechos, el imputado debe cumplir con ciertos requisitos, como por ejemplo aceptar los hechos del delito, es decir, considerar que eres culpable y la pena propuesta por el Ministerio Público. De esta manera se logra una resolución más rápida y eficiente del caso penal. Finalmente, pues muchísimas gracias y feliz tarde.